El día de hoy, buenos días, vamos a continuar con unos ejercicios sencillos de automatización, teniendo en cuenta que esta es una de las énfasis de su carrera. Hace 8 días pues estuvimos viendo un poco la parte de simbología, tanto neumática como eléctrica, para que hoy podamos ya aplicar eso que vimos la clase pasada en un ejercicio de automatización. Vamos a ver un poco primero el método, ¿sí? El método de cómo, digamos, automatizar secuencias y luego lo aplicamos en el software de FluidSim. Voy a compartir la pizarra para que pues miremos esta parte primero teórica. Entonces, el método se denomina método paso a paso para automatización de secuencias, más bien de procesos secuenciales. Recuerden que un proceso secuencial es aquel que se va activando por etapas, ¿sí? Entonces, prende el motor 1, después de un tiempo prende, no sé, la bomba, y entonces todo eso va contribuyendo a un proceso, ¿sí? Por ejemplo, un proceso de preparar, no sé, salsa de tomate. Entonces, primero, prender la bomba que inyecta el jugo de tomate. Segundo, inyectarle la bomba que le mete salmuera a eso, y así. Después mezclar y etcétera. Entonces, todos esos son secuencias que están relacionados con los procesos. Entonces, el método que vamos a ver hoy se denomina el método paso a paso y vamos a aplicarlo una vez a un proceso, ¿sí? A un proceso de electroneumático. Habíamos visto la vez pasada que cuando tenemos un cilindro, ¿sí? A ese cilindro siempre lo vamos a denominar con una letra del alfabeto. Entonces, por ejemplo, este es el cilindro A, ¿sí? Si este es el cilindro A, él tendrá entonces dos sensores. Uno que indica su posición mínima, y a ese le vamos a llamar A0 porque pues proviene del nombre del cilindro A, y el otro sensorcito A1. Y así, si tuviera otro cilindro, ¿cierto? Entonces ya este sería el cilindro B, ¿sí? Y sus sensores serían B0 para la mínima posición y B1 para la máxima posición, ¿sí? Recordemos que estos cilindros pues tienen asociados una válvula que distribuye el aire, ¿sí? Con accionamientos, pues lo vamos a trabajar hoy eléctricos, ¿sí? Y entonces, si yo quiero que el cilindro A, pues acciono la electroválvula por el lado derecho, y a esa etiqueta de esta solenoide le llamaríamos A+, que quiere decir que el cilindro A sale. Y a la del lado izquierdo, A-, que quiere decir que el cilindro retrocede. Lo mismo sería con el otro. O sea, a esta solenoide sería B+, y a esta B-. Entonces recordemos, A+ significa que el cilindro A sale, A- significa cilindro A retrocede, B+ significaría entonces cilindro B sale, y B-, cilindro B retrocede. Entonces, el ejemplo que vamos a tomar para desarrollar el método va a ser la secuencia
A más, coma. Entonces, cada coma significa una secuencia. Entonces, A más, coma, B más, coma, A menos, coma, B menos. Esta va a ser la secuencia que vamos a automatizar, ¿sí? O que vamos a tomar de ejemplo. Primero va a salir el cilindro A, el vástago del cilindro A va a salir. Después, entonces aquí está la coma. Después sale el cilindro B, entonces sale B. Después de que sale B, vuelve y retrocede A. Y después de que retrocede A, retrocede B. Y esto, pues obviamente, al ser una secuencia, esto es cíclico, ¿no? Entonces esto otra vez retorna acá. Y eso se va a quedar cíclicamente trabajando eternamente hasta que haya, pues, la detención del proceso, ¿sí? Hasta ahí vamos. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Sí, profe, una preguntita. Sí. Cuando usted habla de la atención del proceso, ¿a qué finalización se requiere? No, ¿Hago entender? detener el proceso es simplemente decirle stop, ya, detenga el proceso. Porque pues las Ah, ok. máquinas también descansan, ¿no? Entonces es eso. Vale. Listo. Entonces vamos a seguir. Entonces sabemos que ya está la secuencia que vamos a automatizar, entonces vamos a aplicar el método. Entonces vamos a borrar y el método consiste de la siguiente forma. Repito nuevamente acá la secuencia que vamos a automatizar: A más, B más, A menos, B menos. Entonces el método pues plantea lo siguiente: diseño una tabla que sería más o menos, vamos a poner una tabla así. Entonces vamos a poner aquí, vamos a aprovechar toda la pizarra. Entonces, tenemos, vamos a llamar aquí, vamos a poner aquí fase, ¿sí? Secuencia. Vamos a poner aquí final FC, que significa final de carrera. Final de carrera, ¿sí? Y vamos a poner aquí la activación y la desactivación. Listo. Entonces, listo. Entonces, ¿cuántas fases tenemos? Miren, tenemos ese proceso de automatizar. Entonces aquí tenemos una fase, después de la coma tenemos otro, o sea, 2, 3 y 4. Esas son las 4 fases que tiene esta secuencia, ¿sí? Entonces tenemos que en la fase 1, ¿qué secuencia se da? Pues se da A más, ¿sí? Entonces en la fase 1 tenemos A más, ¿de acuerdo? ¿Qué final de carrera? Aquí les pregunto yo a ustedes, cuando el cilindro A sale, ¿sí? ¿Qué sensor va a alcanzar él? O sea, ¿qué sensor él va a activar? ¿Cómo así, profe? Cuando sale, Sí, recuerden que yo hace un ratico les expliqué que cuando tenemos un cilindro al cual lo denominamos con una letra del alfabeto, por ejemplo A, y A más significa que el cilindro o el vástago de ese cilindro sale. Entonces, ¿qué sensor, cuando él salga, qué final de carrera él va a activar para que indique que llegó a su máxima posición? ¿Cómo se llama ese final de carrera? ¿A más, A1, profe? No, A más no, A A1, más, ¿cómo? A1. A1, eso, A1, correcto. ¿Sí? Entonces recuerden, A más es el evento de que o sea, la letra representa el cilindro, el signo más representa que el cilindro sale, el signo menos representa que el cilindro se devuelve. Pero en este caso, el cilindro, ¿cómo sale? El sensor que detecta su máxima posición es A1. ¿Sí? Sigamos con la siguiente fase, la 2. En la 2, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la secuencia? B,
B más, profe. B más, sí señor. ¿Y qué sensor detecta B más? Final de carrera, pues. Eh, B2, B1. B1. B1, correcto, B1. B1. Ah, Sí, B1. Siempre en los sensores es la letra, ¿sí? La letra, el 0 y el 1. Esos son los números que vamos a utilizar, porque son dos sensores nomás. Uno que detecta la mínima y otro que detecta la máxima. Vamos a la tercera fase. En la tercera fase ahora tenemos ¿a quién? A, A A menos. menos. A menos. ¿Y cuál será el sensor que detecta la mínima posición de A? A, profe. A0. A0, correcto. Y el último es B más, B, perdón, B menos. Y el sensor o el final de carrera que detecta este evento sería B0. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿inquietudes? ¿Vamos bien? Pues sí, señor, vamos bien, gracias a Dios. Ok, bueno. Listo, entonces la activación y la desactivación, ¿cómo la llenamos? Pues vamos a poner acá digámoslo así, una fórmula donde la activación es igual a la fase anterior, vamos a ponerlo así, fase anterior y a esta fase anterior vamos a aplicar una compuerta lógica de AND, ¿sí? AND ¿con quién? Con el final de carrera de esa fase anterior, ¿sí? Entonces, esa AND entre esos dos, ¿sí? Luego le aplicamos una OR con la fase actual, ¿sí? Entonces, la fórmula es, tomamos la fase anterior y le aplicamos una AND con el final de carrera de la fase anterior, ¿sí? Y luego, el resultado de esa AND entre estas dos, ¿sí? Le hacemos una OR con la fase actual. Recuerden que, pues, de pronto si no han visto compuertas lógicas, pues, una compuerta AND, ¿sí? Una compuerta AND. Que significa y, ¿no? En inglés, ¿no? Entonces, básicamente hace esto, o sea, tiene, digamos, dos entradas aquí y una salida, ¿sí? Entonces, si I1, I2, y acá tengo la salida Q, ¿sí? Entonces, para que Q sea verdadera, o sea, 1, porque esto es, las compuertas son digitales, ¿no? Y lo digital son 0 y 1, ¿sí? Entonces, para que la salida aquí sea 1, las dos entradas tienen que valer 1, ¿sí? Y si una de las dos vale 0, ¿sí? Con que una de las dos valga 0, pues la salida va a valer 0, ¿de acuerdo? Y en la OR es un poquito lo contrario. En la OR, para que la salida sea 1, basta con que alguna de las entradas sea 1. sea 1, ¿sí? Entonces recuerden que AND, pues como es y, usted tiene, esto es cuestión de pura lógica, o sea, para que algo sea verdadero en una AND, pues todo tiene que ser verdadero, ¿sí? Porque es y, ¿cierto? O sea, es como decir, bueno, vamos para cine fulano y sutano y Pepito, entonces sí o sí, esos tres tienen que ir, ¿sí? Pero se dice en la OR, vamos con Mercedes o Juan, pues con cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, el I obliga a que todo debe ser verdadero, mientras que el OR, prácticamente con una de las entradas que sea verdadera, la salida es verdadera, ¿sí? Entonces, siguiendo esta fórmula que está acá, en la activación para aquí, la fase 1, sería entonces,
Recuerden que esto es un ciclo, ¿no? Entonces, ¿quién es la fase? Diga, aquí están las fases, ¿no? ¿Quién es la fase anterior a la 1? ¿Quién me dice quién es la fase anterior a la 1? A más, Cuatro. profe. 4. No, la 4, ¿cierto? O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y como esto es un ciclo, muchachos, recuerden, esto es un ciclo. Entonces, si la 1 es el inicio de todo, ¿sí? Y pareciera que ya no tuviera, pues, antecesora, pero no es así, porque la antecesora de 1 es 4, ¿sí? Porque es que aquí empieza 1, 2, 3, 4, y 4 vuelve y hace que comience 1. Entonces, la fase anterior, siguiendo esta fórmula de 1, es 4, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a esa fase, o vamos a usar la letra K, ¿sí? Vamos a usar la letra... Un segundo. Vamos a usar la letra K para las fases, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí. La letra K para la fase, ¿sí? Entonces, la fase anterior a la 1 es K4, ¿sí? Y dice que haciendo una AND, ¿con quién? Con el final de carrera de la fase anterior. ¿Quién es la fase anterior? 4, ¿cierto? Y el final de carrera de esa fase anterior, ¿quién es? B0. B0. Entonces, con B0. Y luego ese resultado de esa AND le aplico una OR. ¿Con quién? Dice que con la fase actual. ¿Y en qué fase estamos? Estamos en la 1. Entonces, OR K1. ¿Sí? Vamos a ver con la 2, ustedes me ayudan. En la 2, ¿cómo sería? Vamos a escribir la activación de la fase 2. ¿Sí? ¿Cómo sería? Si estoy en la fase 2, ¿cuál es la fase anterior? Sería K1, ¿Sí? AND. A1, A1, correcto. A1, OR ¿sí? B2. B, Fase actual. K2. K2, correcto. Bien, Reyes. Otro que diferente a Reyes que me ayude con la fase 3. Vamos a escribir la activación de la fase 3. Entonces, ¿quién es la fase anterior? K2, Sí, K2, K2. Ajá, AM, ajá. B1, Correcto. B1. OR. OR, Sí, que sería K3, ¿no? sí, K3. señor. K3. Muy bien. Y con la última fase, ¿quién me ayuda? Estamos en la fase 4. ¿Quién es la fase anterior a la 4? K3, K3. AM, AND. B0. A0, A0, sí, señor. A0, OR, ¿sí? K4. K4, listo, Ah, perfecto. bueno. Ya nos falta entonces llenar la desactivación de cada uno de ellos. ¿Qué significa eso, la activación y la desactivación? Pues como esto es una secuencia, yo necesito que una secuencia pues se active para que se ejecute y luego se desactive porque tiene que darle paso a la activación de otra secuencia. O sea, de eso se trata la secuencia, ¿no? Que en un momento se activan y luego se desactivan porque le dan paso a la siguiente secuencia. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí escribimos lo que fue la activación. Ahora, ¿cómo es la desactivación? Entonces la desactivación es muy sencillo. La desactivación también tiene una fórmula. ¿Sí? Y la desactivación es simplemente la fase siguiente. Entonces, si es la fase siguiente, ¿cuál sería la desactivación para la fase 1? Bueno, yo aquí en esta les ayudo. La desactivación para la fase 1, como dice que la fórmula es fase siguiente, entonces sería Entonces sería fase K2. 2. K2. K2. ¿Ah? Ajá. La desactivación para la fase 2, ¿quién sería? La B2. K3. K3, correcto. La desactivación para la fase 3, ¿quién sería? Ah, bueno, K4. K4. Y para la fase 4, Como ¿quién es, sería? como es un ciclo K1. K1, perfecto. Listo. Entonces, ahí está la tabla. ¿Tenemos preguntas hasta ahí?
¿Preguntas, muchachos? No, No, profe. profe. En la activación siempre se cumple esa fórmula, profe. En la activación siempre cumple esa fórmula. Fase anterior, AND, final de carrera, la fase anterior, y ese resultado, OR, la fase actual. Esa fórmula es así. Ya lo vamos a comprobar, ¿sí? Bueno, muchachos, tenemos 8 minutos. Quiero que de pronto tomen nota en sus cuadernos de esta tabla que acabamos de hacer para que cuando lo llevemos allá, o sea, para que cuando yo lo lleve, digamos, por ahora al FluidSync, ustedes vayan diciendo, ¿no? Y recordando, profe, es que en la activación era la fórmula tal y tal, pero entonces, como yo esta pizarra la voy a borrar, ¿sí? Entonces, para que tomen nota por ahora, ¿sí? Y en los otros 40 minutos, entonces seguimos, ¿sí? Van tomando nota por ahora de esto, ¿sí? Ya, profe. Ya tomaron nota, listo, perfecto. Entonces sigamos, pues. Ahora, ustedes dirán, bueno, y esta tabla, entonces, ¿cómo paso a un circuito electroneumático que en verdad haga esto? Entonces, ya vamos a pasar a eso. Bien, entonces, ya ustedes tienen nota, ustedes me van a ayudar entonces. Borro todos los dibujos y vamos con el circuito. Vamos con el circuito de control. Circuito de control o de mando, como se llama también. Bueno, entonces como esto es nivel industrial, en nivel industrial es muy usual la tensión de 24 voltios, ¿sí? 24 voltios DC. Entonces todo comienza con 24 voltios, ¿sí? Y toda esta línea es de 24 voltios. Vamos a diagramar la fase 1. Entonces, vamos a usar, vamos aquí, entonces, viene aquí un auxiliar abierto, ¿sí? Va a venir en serie con otro abierto, ¿sí? Y por acá otro abierto haciendo el paralelo aquí, ¿sí? Entonces, miren, circuitos en serie, ¿sí? Una compuerta AND, mejor dicho, muchachos, ¿sí? Es equivale a elementos en serie. Y una compuertador equivale a elementos conectados en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, ¿cómo decía la primera fórmula, la fase 1? La activación, ¿cómo decía? K4, K4, ¿sí? AND, AND, B sub 0, B sub 0, ¿cierto? O B0. Entonces, mire, B0, como era una AND, mire que aquí tengo dos auxiliares, ¿sí? Normalmente abiertos en serie, ¿sí? Lo que decía. Entonces coloquemos la etiqueta. Entonces este es K4 en serie ¿con quién? Con B0. ¿Listo? Y decía que OR ¿con quién? Con la fase actual. Entonces aquí tenemos la OR, ¿sí? Miren, aquí tenemos la serie que es la AND. Y luego aquí tenemos la OR ¿de quién? De la AND de estas dos, ¿sí? Por eso la OR coge desde acá, desde que inicia K4 hasta que termina con B0, ¿sí? Entonces, esta OR era ¿quién? K1, ¿cierto? Entonces, aquí hemos diagramado la activación. Ahora, la desactivación, ¿cómo es? Aquí el resultado de esto, ¿sí? Aquí, seguimos. Vengo y coloco ahora un auxiliar, ¿qué? Cerrado. Un auxiliar cerrado. ¿Y qué nombre va a tener aquí? Pues si esta es la desactivación, en la fase 1 teníamos que la desactivación era ¿quién? La fase siguiente, o sea, ¿quién es este número? O esta etiqueta, K2.
Y eso ya termina aquí recuerden que estos son auxiliares, ¿no? Estos que estoy diagramando acá son auxiliares. ¿Y esta quién es? ¿Qué símbolo es este? El de una bobina, ¿cierto? Entonces, esa bobina es K1, porque estamos diagramando la primera fase. Y luego, todo termina aquí con el nodo de 0 voltios. ¿Sí? O tierra, pues. Entonces, ahí tenemos el circuito, ¿sí? Que me va a activar la fase 1. Vamos con la fase 2. Tendría esta misma estructura, ¿sí? Entonces, voy a poner esa misma estructura. Y ustedes ahorita me dicen las etiquetas, a ver. Entonces, ¿este aquí quién es? K1. ¿Cómo? K1. K1, ok. K1. Este de aquí en serie, el que está aquí en serie. A1. A1, listo. ¿Y este de aquí? K2. K2. ¿Y este de aquí? K3, ¿no? K3. Este de aquí, K2. Sigamos con el otro. Vamos para la fase 3. ¿Y este sería? K2. 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 ¿Este de aquí? Ah, caramba de 3. K2 y B1. ¿Este de aquí? B1. B1. Este, K3. A3. Este, K4. K3. Y este es K3. K3. Y el último sería A3. Ana 0. K3A0, ok. A0. K3. K4. 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 Y este, K4. K4. Y termina ahí. A1. Y resulta que ya como regla, esto es lo que nos diagramó la tabla, pero como reglita, aquí en la última fase, aquí donde está este K4 haciendo labor con esto, ahí vamos a colocar un botón adicional, ¿sí? Que sería un pulsador y va a ser el start. Todo lo que entra, sale. ¿Sí? Entonces, ese start va a estar conectado en paralelo con K4, que a su vez está conectado en paralelo con esta serie de estos dos. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos diagramado el circuito de mando. Tomen nota, ya tenemos un minuto nomás para que continuemos en la otra sesión. ¿Vale? ¿Ya tomaron la nota? Denle un pantallazo para que vayamos avanzando. ¿Listo?